Revisión de Barreras, Educación y Recursos Humanos. Vamos a recibirlos a todos con un fuerte aplauso. Ustedes están viendo el panel que tenemos aquí. Contamos con la ministra de Educación, que no solamente tiene la experiencia en la gestión educativa escolar, sino también en la universitaria, o sea que ella ha visto lo que sale y lo que entra al otro lado. Ahí nos puede ilustrar bastante. Juan Planels, siempre en el área de formación, lo recuerdan en la parte técnica, ahora como rector de la Universidad de Santa María la Antigua. Tenemos a Julio primero, Julio Escobar. Julio, científico, analítico, ahora con su disertación y su presentación del eslabón perdido. Interesante, ojalá hoy nos hable algo de eso. Tenemos a Gaspar García de Paredes, que dentro de su vida privada y sus quehaceres se ha involucrado también en solucionar, porque él ha vivido desde afuera los problemas de la escasez de talento y ahora, a través de Unidos por la Educación, está poniendo su grano de arena también. Y como único representante y de la perspectiva de la empresa privada, tenemos a Douglas Ochoa de Telefónica, que creo que va a ser sumamente interesante ver su punto de vista, porque eso nos va a cerrar el círculo un poco de lo que queremos hacer hoy. Nosotros, los que han estado con nosotros desde el miércoles, se deben haber dado cuenta que este panel empezó desde la inauguración. No ha habido una sola presentación ni un solo panel que no haya tocado el tema de recursos humanos, de educación, y por eso considero que, modestia aparte, este es el panel más importante. No voy a dejar de decirlo. Hoy va a ser todo el día, abrimos con educación y cerramos con educación con don Ricardo. Así es que no quiero extenderme yo, lo importante es escucharlos a ellos. Les pido por favor que traten de limitarse a los 10 minutos que tiene cada uno para poder hacer después una buena discusión y que no nos anden tocando los timbres. Así es que le doy la palabra primero a la ministra. En primer lugar, muy buenos días y muchísimas gracias a todos los organizadores de CADE por esta invitación. Como nada más son 10 minutos y me toca una tarea inmensa de resumir en 10 minutos nuestra visión de la situación del sistema educativo y nuestras acciones inmediatas y la perspectiva que vemos hacia futuro de lo que debiera ser el país, vamos a tratar de entrar en materia rápidamente. Tuvimos la dicha ayer de estar en Costa Rica en una reunión de ministros y escuchar la presentación de la doctora Inés Aguerrondo, que señalaba que lo que requerimos es volver a pensar fuera de la caja cómo hacer nuestros sistemas educativos. Tenemos modelos educativos que tienen más de 200 años de antigüedad y que estaban centrados en enseñar. Empezábamos con enseñar a leer y escribir, aprender las operaciones básicas y luego enseñábamos contenidos y enseñábamos contenidos y enseñábamos contenidos. Todo uniforme, cada nivel bien segmentado, todos los niños aprenden igual y todos van a aprender lo mismo en los diferentes niveles. Y estábamos centrados en enseñar contenidos. Ese modelo fue exitoso, pero está agotado. Y para el siglo XXI, los retos que enfrenta el mundo, y por supuesto Panamá dentro del mundo, requieren competencias diferentes en contextos diferentes. Hablamos de competencia para el siglo XXI en contextos del siglo XXI. No voy a volver a qué tan lejos está Panamá de tener ese tipo de formación en escuelas particulares o públicas y qué tan lejos está Panamá de tener contextos del siglo XXI en sus escuelas, particularmente en las oficiales. Sí hay una gran necesidad de aumentar la inversión en educación y esa debe ser una decisión de política pública de Estado. Pero ese aumento en la inversión tiene que ser con un plan, tiene que ser con una meta de país, tiene que ser de una manera
organizada, con rendición de cuentas y efectiva, porque simplemente duplicar el presupuesto de educación de un año para otro no va a darnos la respuesta si no hay una hoja de ruta de qué es lo que debemos hacer. Nosotros pensamos que es fundamental mejorar el contexto. Tenemos un rezago en infraestructura educativa significativo, sobre todo en el sector oficial. Nos faltan más escuelas y mejores escuelas. 700 escuelas, pequeñas sí, pero no por ello menos importantes, ni siquiera tienen electricidad, ni agua potable, mucho menos internet. Eso ya no es el contexto del siglo XXI que esperamos para todas las escuelas. Nos hemos quedado rezagados en la atención a la primera infancia. Nuestras escuelas no tienen preescolar y ante la demanda de más infraestructura, el pecado grave es que estamos cerrando aulas de preescolar para atender a niños de otros niveles educativos. Así que podríamos estar incluso retrocediendo. Esa inversión en infraestructura hay que hacerla y representa cientos de millones de balboas que el país va a tener que invertir y representa organizar esa inversión, porque no se va a hacer en los próximos 3 años. Probablemente el déficit en infraestructura educativa, calculo yo, que nos puede tomar entre 5 y 10 años empezar a compensarlo. Este tema no se queda solo en infraestructura. Necesitamos infraestructura en mejor estado. Y eso ha tomado mucho esfuerzo y mucha visibilidad en los medios de comunicación en estos 2 años. Pero el reto grande y el reto que está ahí latente es cambiar el paradigma educativo. ¿Cómo enseñamos para adquirir las competencias del siglo XXI? Que ya no es memorizar, que ya no es simplemente leer, escribir y aprender las operaciones básicas. Es tener capacidad de lectura comprensiva, es tener capacidad de razonamiento crítico, es tener creatividad e innovación, porque el mundo enfrenta retos para los cuales todavía no tenemos respuesta. Y si no formamos a estos niños y jóvenes para que ellos diseñen un mundo mejor que el que vivimos, tenemos grandes retos que no vamos a superar. Y la clave está en educación, tanto para la seguridad alimentaria, para tener suficiente abastecimiento de agua, que cada vez es un recurso más crítico, como para atender los retos que nos presenta el cambio climático. Todos esos, cómo distribuir mejor la riqueza en nuestro país, con mejores políticas públicas y mejor rendición de cuentas, y cómo tener profesionales más éticos que utilicen los recursos sabiamente. Todo eso se redunda, como tener una población más sana, se redunda en un mejor contenido educativo. Algo que de verdad le proporciona a nuestros niños y jóvenes esas competencias que queremos. Una de las cosas más importantes, y lo voy a decir de primero, aunque podría ser lo último, es que Panamá necesita una política pública de Estado educativa con metas a 10 y 15 años. Eso es fundamental. Lo que haga el presente gobierno serán primeros pasos de un camino que hay que hacer con mucho foco en cuanto a las cosas que debemos mejorar del sistema. Hemos mejorado el salario de los docentes, pero no hemos establecido nuevas pautas para su evaluación y para su fortalecimiento en educación continua, ni hemos fortalecido su formación inicial, que es ir a nuestras universidades y a la normal y revolucionar cómo formamos a nuestros educadores. Y tomar a los que están en el sistema y llevarlos a forzarlos a que la educación no sea una semana al año, sino durante todo el año, que implica que tengan el compromiso de trabajar después que salen de clase en perfeccionarse. Esas son algunas metas de las cuales podemos empezar a dar unos primeros pasos y les informo que se está trabajando en un perfil docente con las universidades que forman docentes, porque el reflexionar sobre el perfil docente los hace reflexionar sobre el propio trabajo que hacen y de eso ya esperamos resultados este año. Estamos revisando algunas acciones que se han hecho en el pasado como la transformación curricular. Pero no es solo el cambiar las asignaturas, a cuántas horas damos de inglés o cuántas horas damos de historia, es cómo lo damos, es estrategia metodológica, porque aún, haciendo alusión a una polémica reciente, aún dando historia, se puede fortalecer la capacidad de analítica y de razonamiento crítico de nuestros jóvenes, es cómo dar la clase, y no necesariamente eso se va a adquirir en una clase de español, se debe adquirir en todas las clases. Y ese cambio metodológico debe llevarnos a un perfil de docente con más exigencias para el ingreso a la carrera docente, con evaluación continua y con estrategias para fortalecer a los que ya están en el sistema, que es parte de lo que estamos trabajando hoy.
También estamos trabajando en un sistema de evaluación. Lo que no se mide no se puede mejorar. Y no es solo participar en PISA, como el gran lanzamiento que vamos a tener esta tarde. Es tener evaluaciones nacionales, como muy bien señalara Emiliana, que nos lleguen no a una media nacional, sino a tener un censo en cada escuela, ¿cómo estás? No con el propósito punitivo de señalar o menospreciar a la escuela, sino de poder diseñar una intervención pedagógica adecuada a las deficiencias que presenta cada escuela. Y puedo decirles que hoy estamos trabajando en eso y nos está apoyando el BID con un conjunto de especialistas de primer nivel de toda la región. Y esperamos, nuestra meta es este mismo año tener nuestro primer muestreo censal de tercer grado en lectoescritura, que si lo logramos alcanzar con una intervención para el 2017, tendremos grandes cambios. Hay estrategias que le permiten a nuestros jóvenes mejores oportunidades, que sepan inglés, pero fortaleciendo el inglés en la primaria. No es al salir del sistema que lo vamos a remediar, es cambiando su enseñanza en la primaria. La estrategia metodológica, enfocarla en español, sí, en matemáticas, sí, y en ciencias, pero al final debemos tener una estrategia metodológica diferente para enseñar cualquier asignatura. Y eso parte por el cambio en la formación docente. Nuestras metas son entrar en PISA, pero tener un sistema nacional de evaluación censal en español en tercer grado, en matemáticas en tercer grado y en español, matemáticas y ciencias en sexto grado. Y que eso debe ir avanzando como país a tener otro muestreo en tercer año o noveno grado y otro muestreo de salida de la secundaria. A que en las universidades haya un sistema de acreditación de las carreras de educación que fuercen a que los mejores entren a esas carreras y se tenga una educación, una formación para los educadores de primer nivel. Si nosotros logramos iniciar en estas metas, estamos trabajando en el inglés, en el sistema de evaluación nacional, y creemos que debe haber un ente independiente, público-privado, que dé seguimiento a la información sobre las estadísticas educativas y fortalecemos la capacidad administrativa del ministerio, probablemente tengamos las bases para un cambio en el sistema educativo que nos va a tomar los próximos 15 años y que tiene que ser un esfuerzo sostenido público y privado y de toda la sociedad. Y quizás el primer paso es, como en todo proceso de cambio, el ser consciente que tenemos que hacerlo, que es un asunto de supervivencia como país y que no hay excusas, siendo Panamá un país que ha tenido ese crecimiento económico, que hayamos perdido de vista que en la educación está el secreto de la continuidad en ese crecimiento, de la mejor distribución de ese crecimiento y nuestro lograr tener profesionales mañana que puedan ver el escenario mundial y ver sus cambios y tener la capacidad de enfocar el rumbo de crecimiento del país para aprovechar lo que venga después de la ampliación del canal. Muchas gracias. Yo mismo. Primero agradecer la oportunidad que me brindan de compartir este panel con figuras como una ministra que al final uno resulta estimulado y esperanzado de que el futuro va a ser mejor que el presente y que el pasado. Bueno, pero estamos en esa línea. Yo creo que estamos como en un juego de ajedrez en donde hemos perdido la mayoría de las fichas, pero estamos en muy buena posición. Y en el ajedrez la posición es todo, ¿no? Así que yo me siento muy ilusionado y muy entusiasmado. Yo quisiera, en el poco tiempo de que disponemos, hablar de un tema que para mí es clave en cuanto al obstáculo que representa el tema educativo al desarrollo de Panamá, crecimiento económico y desarrollo social. Y es el vínculo con el sector productivo y con la sociedad de parte del sector educativo. Yo creo que ese diálogo tiene que continuarse promoviendo porque el mundo que está viviendo el sector productivo es muy distinto en este momento que el que estaba viviendo hace 40 años. Y la educación no ha entendido que hay que producir un cambio en el salón de clases, un cambio en el sistema educativo para poder ofrecer
el recurso humano que está requiriendo el sector productivo. La Constitución establece muy claro que un objetivo de la educación es formar para un trabajo útil, lo dice claramente, que a veces tenemos como una especie de prejuicio y pensamos que no, que la educación no es para preparar para un trabajo. La educación establecida en la Constitución como un objetivo es formar para un trabajo útil, para beneficio personal y de la sociedad. Y en esa parte nosotros no estamos cumpliendo la misión porque no hemos mantenido un diálogo con el sector productivo para saber los cambios que han ocurrido. La empresa de hoy es muy distinta. Es muy distinta porque nosotros teníamos antes una producción en masa, por ejemplo, y hoy en día necesitamos una producción flexible. Teníamos unas estructuras verticales para la autoridad en la empresa y hoy son estructuras planas. Teníamos una calidad que se verificaba al final de la línea, hoy en día es una calidad que se verifica en todo el proceso. Teníamos trabajos individuales y hoy en día tenemos trabajos en equipo, ¿no? Teníamos trabajos presenciales y hoy en día tenemos teletrabajos, ¿no? En fin, es toda una empresa distinta a la que teníamos cuando nosotros comenzamos a diseñar el sistema educativo, como usted bien dice, de hace muchos años. Eso obliga a cambios en la escuela, ¿no? Y esos cambios parten de enseñar actitudes básicas, que era lo tradicional, a moverse a destrezas racionales, ¿no? Como ya dijo muy bien la ministra, de memorizar a construir conocimiento, ¿no? Del trabajo individual al trabajo en equipo también en la escuela, que no se está promoviendo. La calificación en el boletín es individual, no se mide trabajo en equipo. Y lo que se premia es al individuo, no al grupo, ¿no? De modo que difícilmente se va a preparar para la empresa que después requiere trabajo en equipo. De problemas teóricos a problemas reales, ¿no? Hoy en día la escuela tiene que plantearse los problemas que va a encontrar el joven en su vida laboral. Enseñamos muchos temas, pero cuando, por ejemplo, no manejan el léxico de un contrato de trabajo o de un memo, que es la actividad de comunicación principal dentro de la empresa. Eso en la escuela es inexistente, no se considera como una enseñanza necesaria. Por supuesto, la imposición desde arriba para poder después pasar a estructuras planas, el maestro tiene que dejar de ser el que manda en el salón de clases para ser un acompañante y un guía de sus estudiantes, ¿no? De modo que en la escuela hay que producir esos cambios. En el sistema educativo del mismo modo, ¿no? Nosotros tenemos una maraña legal en el sistema educativo de constituciones, artículos constitucionales, leyes, decretos, resoluciones, en donde no se definen roles, ¿no? Hay traslapes, hay lagunas. Una cosa hace el nivel universitario y otra cosa hace el nivel medio y otra cosa hace el nivel preescolar y otra cosa hace la formación técnica, que es como la huérfana del sistema, ¿no? Está en sistema informal, no regular y por lo tanto no reconocido. Y es el que resiente la escuela para tener el recurso humano que necesita, porque Panamá necesita técnicos, y cuando usted ve las cifras se encuentra que en Panamá hay 3 profesionales por cada técnico, cuando debiera haber 10 técnicos por cada profesional. Entonces eso hay que invertirlo y para eso hay que fortalecer el sistema técnico, ¿no? Inequidad en la distribución del recurso. O sea, nosotros necesitamos ser inclusivos en educación y eso en el esfuerzo que está haciendo el ministerio pues hay que apoyarlo para que más personas participen y reciban la educación y no tengamos esa disparidad, ¿no? Una institucionalidad débil, tenemos una gran informalidad en educación, hoy en día los muchachos no quieren ir a la universidad, quieren aprender por la vía informal, ¿no? Y recibir su conocimiento rápido para poder entrar al mercado laboral, porque ven que la universidad o la media técnica en la escuela no les da los conocimientos que requiere para poder desenvolverse en el mercado laboral. Entonces se retira, hay una deserción en la media que tenemos que atender.
¿no? Ese joven pasa a formar parte del grupo de los que no están recibiendo educación y no están trabajando. Ya hablamos de la falta de una ley de carrera docente que establezca una carrera para el docente. Es una obligación, además está en la Constitución y no lo hemos cumplido, ¿no? Y ese es un tema que hay que atender para que haya un vínculo entre educación que imparte el docente y su remuneración, que se reconozca la productividad como un elemento indispensable para que el sistema crezca. De modo que todos esos cambios hay que hacerlos, los resultados nos indican que no lo estamos haciendo bien y en eso pues hay una sinceridad de parte de las autoridades, gracias a Dios, en este momento, de reconocer que hay que hacer algo en conjunto para poder sacar a la educación de la situación en que está. La prueba PISA, las pruebas CERCI y TERCE, los niveles de competitividad. Vamos que terminando, se miden. don Juan. ¿Perdón? Vamos terminando. Estamos terminando. Los niveles de competitividad que el World Economic Report saca en el foro, en donde se demuestra que el tema educativo es nuestra gran debilidad frente a otros temas en donde somos muy formales, muy productivos. De modo que felicito de nuevo a PEDE por volver a tocar el tema educativo. Es la institución que se ha vuelto líder dentro del sector productivo para plantear los problemas del sector educativo y estoy seguro que los resultados de esta actividad van a contribuir a lograr la esperanza que tenemos de un sistema educativo que produzca el recurso humano que requiere el país. Muchas gracias. Le pasamos la palabra a Julio Escobar. Ahí hay más micrófono. Gracias, Carmen, y gracias a la PEDE y a los organizadores de CADE por considerarme como miembro de este distinguido panel. Yo creo que el tema del panel que hay después del canal, que debe haber después del canal, es sumamente apropiado, porque pienso que va directamente a la raíz de uno de los grandes problemas que enfrentamos como nación. El consenso nacional sobre qué queremos hacer con nuestro país y qué queremos que este país haga por nuestro planeta. El canal y la recuperación del canal y los activos en torno al canal después de nuestra separación de Colombia en 1903 es muy probablemente el principal logro de nuestra nación en el siglo XX. Pero es importante recordar que nosotros no negociamos los tratados Torrijos-Carter para aumentar los ingresos de la nación. Todas esas inversiones que logramos atraer en puertos, ferrocarril, conversión hacia el sector turístico, bienes raíces, son una gran parte de la plataforma que ha permitido el auge económico que estamos viviendo a inicios del siglo XXI. Pero esa no fue la razón por la que recobramos el área del canal. Nosotros entramos en esas negociaciones y logramos un tratado que permitiera cambiar la naturaleza de nuestra relación con los Estados Unidos de América, porque queríamos asegurarnos la integridad de nuestro territorio nacional y la capacidad de poder tomar decisiones sobre nuestros destinos con plena libertad, es decir, remover ese interés anormal de un país amigo con relaciones a veces muy dulces y a veces un poco agrias, para poder dedicarnos a decidir nuestro propio destino y ahora somos dueños completos de ese destino. Entonces, en ese periodo, en el siglo XX, muchas personas consideraban la presencia de Estados Unidos de América en Panamá como una malla de seguridad, una especie de botón de pánico que apretábamos cuando los problemas ya eran insostenibles. Y con esa capacidad de rescate nos eximíamos de anticipar con suficiente antelación las soluciones a los grandes problemas nacionales. Esa situación es distinta en el siglo XXI. Panamá, al igual que muchos de los países de nuestro planeta, ha caído en una dinámica de desigualdad creciente de oportunidades en el tejido de nuestra sociedad. Así, por ejemplo, nosotros, como bien lo explicaron, lo explicó Emiliana Vega, lo explicó la ministra, tenemos un sector de educación particular que forma mucho mejor que el sector de educación oficial.
eso significa que nuestro propio sistema educativo, desafortunadamente, contribuye a ampliar la brecha de oportunidades entre nuestros ciudadanos y residentes. Así que nosotros, mirando hacia el siglo XXI, tenemos que preocuparnos por la erradicación de la pobreza, a pesar de los grandes avances que sí hemos tenido en disminución de los niveles de pobreza y de pobreza extrema. Y tenemos que preocuparnos por el nivel de ingresos que genera nuestro empleo, a pesar de los grandes avances que hemos tenido en la generación de empleo. Y la mejor herramienta para lograr igualdad de oportunidades entre ciudadanos y residentes es precisamente la educación. Así que yo también creo, como muchos de los que están aquí presentes, que el gran objetivo nacional del siglo XXI de Panamá debe ser lograr la mejor educación de la región. Nuestro sistema educativo no tiene consenso. En nuestro sistema educativo hay muchas formas de resolver sobre la mesa. Nosotros no terminamos de decidir cuál es la primera acción que tomar, no terminamos de decidir cuáles son las prioridades, no tenemos quizás el valor para invertir lo suficiente en nuestro sistema educativo, que a pesar de que no genera los resultados consistentes con el grado de inversión que le otorgamos, tampoco tiene la inversión suficiente para lograr el tipo de educación que necesitamos. Nosotros tenemos una aversión por el diálogo con los gremios docentes. Tenemos que aceptar que el grado de desconfianza en nuestro país entre el gremio docente, el Ministerio de Educación, el sector particular y la sociedad civil es altísimo. No es posible que nosotros hayamos logrado resolver un problema de primera línea con la primera potencia mundial sin violencia y nos consideremos incapaces de lograr a través de un diálogo eficaz la solución de un problema nacional que toca las perspectivas de vida de la mayoría de las personas en nuestro país. Y yo quisiera proponer que quizás el primer paso que debemos dar para lograr esa trayectoria de mejora en un sistema educativo que nos permita las oportunidades que queremos es mejorar nuestras universidades. Nosotros deberíamos proponernos tener las mejores universidades de América Latina, porque esas universidades van a formar los docentes capaces de enfrentarnos al siglo XXI, con las habilidades cognitivas suficientes para adaptarse a los cambios tecnológicos y demandas del mercado para las oportunidades de trabajo, pero con las habilidades también para prepararnos a adaptarnos a grandes retos como cambio climático, la migración de poblaciones alrededor del mundo en un planeta donde francamente la distancia entre cualquiera de dos personas es una fracción de segundo. Nosotros podríamos lograr con mucho menos inversión y mucho menos complicaciones un cambio sostenible en nuestro sistema educativo si nuestras universidades generan docentes con las habilidades necesarias y los especialistas para apoyar a nuestros docentes en funciones en lograr el nivel que nosotros esperamos y que ellos desean para darle la oportunidad a nuestras niñas y niños en las escuelas. Para lograr eso, nosotros necesitamos considerarnos a nuestras universidades, al igual que al sistema educativo, como aliados en nuestro desarrollo. Y en el sistema educativo me refiero no solamente al sistema escolar, me refiero desde la cuna, pasando por la educación básica, la educación media, maternal, la formación técnica en la universidad, hasta el proceso de investigación y desarrollo que genera conocimiento para enfrentarnos a todos los restos del país. Si nosotros tratamos a nuestras universidades y sistemas escolares como aliados en desarrollo, ellos necesitan tres cosas. La primera son recursos, no le damos suficientes. Las inversiones en nuestras universidades son francamente ridículas considerando el nivel de ingreso per cápita de nuestro país. Necesitan libertad. No podemos pedirle al talento nacional que demuestre resultados con las manos atadas. Y necesitan rendición de cuentas. No es justo para nuestra sociedad dotar de recursos a ningún sector sin pedir cuentas de cuál es el resultado que obtenemos.
les aseguro que con esos 3 factores nosotros vamos a obtener resultados sorprendentes. Bien. Entonces, con esas herramientas de progreso, nosotros nos pondríamos a plantear cuál es el grado de imaginación y confianza en nosotros mismos que necesitamos para plantear cuál es el futuro de nuestro país, qué queremos hacer con él y qué queremos que nuestro país haga por el planeta. Gracias. Muchísimas gracias, Julio. Le doy la palabra a Gaspar. Sí, señor. Sí te puedes parar, claro, por favor. Con tal de que no te pase los 10 minutos, tú puedes hacer lo que quieras. Sí, yo tal vez soy el más antiprotocolo de las personas que normalmente invitan a estos eventos, o sea que, y además que, para usar una palabra que está de moda en el mundo educativo, yo soy muy disruptivo. Y en efecto me cuesta mucho hablar sentado, tal vez parado se me desbloquea la cabeza, no sé. Yo creo que primero obviamente agradecer a Pede por traer nuevamente el tema de educación. Yo creo que eso es digno de reconocimiento. Me paro también porque la mayoría de los que están aquí en este panel ya están aburridos de oírme y yo le quiero hablar es a ustedes. Para nosotros, este es el tema más importante del futuro del país, ¿no? Y como dicen los gringos, I don't want to preach to the choir, ¿no? Yo creo que a nosotros nos falta un sentido social de urgencia en el tema de educación que lo tienen los chilenos. En Chile, un salón como este no hubiera sido suficiente y este está a media capacidad o menos de media capacidad, lo cual confirma o contesta la pregunta que ayer en la tarde nos hacía Víctor, que por ahí anda sentado, de si hemos llegado al fondo. Aunque mi preocupación o mi premisa es que yo no quiero llegar al fondo. Yo no quiero que esto sea una crisis mayor de la que ya es. Nos decía Carmen que estamos en el Día de la Tierra. Para mí esto es tanto o más importante. La primera vez que tuvimos un evento Unidos por la Educación, lamentablemente coincidió con una cumbre mundial de ambiente en Panamá, y para poder hacer titular se me ocurrió decir, mire señores, es tanto o más importante cuidar el planeta, más importante es dejarle mejores hijos al planeta. ¿Y por qué? Porque ellos son los que van a tener la responsabilidad de resolver lo que nosotros no hayamos podido resolver. Entonces, si no lo dejamos mejor preparados, o sea, todo lo que hagamos hoy lo van a destruir y las condiciones serán todavía peor. Entonces, por eso me parece que hablar y seguir hablando de educación hasta que lleguemos a ese sentido de conciencia social y de urgencia del tema es digno de reconocer a Pede, al CADE otra vez, a Antonio, y me alegra poder participar comentándole algunas de mis ideas disruptivas. Yo traté de preguntar un poco qué es lo que íbamos a presentar o hablar y por ahí anda Fernando que no entendía por qué no sabía. Carmen finalmente me manda un correo y dice, bueno, ¿por qué no hablamos de dónde estamos, a dónde queremos ir y tal cual? Yo creo que ese tema Emiliana lo agotó más que nosotros y yo no me voy a poner a hablar eso, ¿no? Pero sí quisiera darles algunas ideas. ¿A dónde estamos? Bueno, estamos en un país donde la situación económica no hace sentido con la situación social. ¿Y por qué? Nosotros tenemos más de 15 años creciendo a tasas envidiables y no hemos logrado que más panameños participen de la creación de oportunidades o del aprovechamiento de esas oportunidades. Entonces ahí es donde deberíamos enfrentar el reto de alguna manera sensata y decir, señores, lo que estamos haciendo va en contra de ese principio de trickle down economics que a nosotros no nos está funcionando. ¿Por qué? Bueno, nuestra tesis, y por eso andamos en esta cruzada, es que la mayoría de la población no está lo suficientemente preparada ni para participar de esas oportunidades y mucho menos para crear oportunidades. Entonces, tenemos un reto importante como sociedad de a ver cómo le damos la vuelta a que ese país que puede y seguirá teniendo más oportunidades sea para los panameños
y no tanto para gente que viene de otro lado a ver lo que nosotros deberíamos hacer, lo que nosotros deberíamos estar haciendo. Cuando yo veo otros países que han tenido un reto parecido al nuestro, y mucho mencionaron en la presentación anterior, mencionó Emiliana a Chile. Chile llegó a un momento de crisis hace 50 años, una crisis política social, y luego se encuentra con la difícil tarea de reconstruir un país. Un país que vivía de los commodities, muy poca capacidad o muy poca generación de valor agregado nacional. Y determinaron que la manera de ellos poder prosperar era generando más valor agregado nacional, y empezaron a transformar de uvas a vino y empezaron a provocar una industrialización, una capacidad de exportación de productos de valor agregado que transformó ese país por un rato. Pero la educación iba par y paso con esa visión y con ese compromiso hacia el futuro de esa nación. Luego empezaron a ver que el país tenía réditos extraordinarios, situación que se asemeja a la que nosotros vamos a tener. Y empezaron a decir, nosotros no podemos gastárnoslo todo hoy, porque les va a pasar lo que nos ha pasado a nosotros, que nos hemos gastado la bonanza de los últimos 15 o 20 años, pero no hemos transformado el país, no para menos de manera sostenible. Entonces ellos empezaron a crear un fondo de ahorro, tipo el de Noruega, y decidieron que ese fondo se iba a invertir de manera estratégica. Y hace unos 5 años decidieron enviar 6.000 chilenos a estudiar a las mejores universidades del mundo, a sacar doctorados y grados de educación superior que le permitan a Chile en algún momento generar innovación, proponerle algo nuevo al mundo, porque ese es el futuro y lo sabemos desde hace más de 10 años, a pesar de que no estamos haciendo nada los panameños al respecto. ¿Qué nos falta? La primera vez que escuché a Emiliana fue en la CEPAL hace un par de años en Chile, en una reunión de Reduca, y a mí me sorprendió algo. Allá le llaman, no me llaman ministra, le llaman secretaria de Educación, en realidad era la vicesecretaria o subsecretaria de Educación. Hablaba con una humildad que yo no había escuchado en este país. Una persona que empieza diciendo todo lo que me falta por hacer, todo lo que yo necesito hacer, todo lo que no está bien, reconociendo públicamente cosas que hasta hace un par de años en este país nosotros parecíamos unos, no sé, idiotas, perdonen el francés, pero el gobierno decía que aquí no había ningún problema y aquí no había ninguna situación de crisis, y nosotros alertábamos, la empresa privada, de que aquí no había suficiente gente para las oportunidades que el país tenía. Entonces, nos falta esa humildad, no es tanto el sentido de crisis, nos falta la humildad. Cuando ustedes ven los sistemas y los países que han prosperado, son los asiáticos. ¿Por qué? Culturalmente son más humildes que nosotros. Nosotros aquí tenemos un problema que yo le llamo el síndrome de mano de piedra. Aquí nosotros creemos que todos somos campeones del contragolpe. Aquí nosotros todos creemos que en algún momento vamos a meter ese golpe milagroso y ¡pum!, se cayó el oponente y yo voy a superar mi prueba en ese momento. O sea, eso no pasa. Eso no pasa ni siquiera en el boxeo. Y yo no quisiera que nunca, con todo el respeto que se merece el campeón, yo no quisiera que nunca nuestro país llegue a tener que decir no más. Yo recuerdo, yo salí con una bandera escondida dentro de mi jacket en un lugar en el norte con esa vergüenza, pero bueno, ese no es el punto, ¿no? El punto es que yo creo que nosotros debemos prepararnos para el futuro y no estar esperando ese golpe milagroso, ¿no? Nuestro sistema, ¿por qué falla? O nuestra sociedad, ¿por qué no tiene lo que necesita? Nuestro sistema no produce suficientes emprendedores. Sencillo como eso. O sea, nuestro sistema no produce suficiente capacidad de innovación. Hay muy poca investigación, como bien lo señalaba Julio, pero no tenemos ni siquiera, no es solamente la falta de recursos, tampoco tenemos la gente que tiene la capacidad de producir esa innovación. Entonces, si yo veo, y en estos días había un debate en mi grupo de chateo de mi promoción, de muchos trabajan en el canal. Yo trabajé en el canal. Trabajé en el canal en la división de ingeniería o mantenimiento de las esclusas con el ingeniero Manuel Alvarado y con Fernando Sucre, esos eran mis jefes. O sea, yo conozco, igual que cualquier panameño, la historia del canal. Pasamos de verlo a poder trabajar en el canal,
a asumir la responsabilidad de operar el canal, a luego el reto de ampliar el canal. En el camino vimos oportunidades de valor y desarrollamos los puertos, que era inconcebible antes, y me parece muy atinado que empecemos a pensar qué viene después. Vamos a tener un canal ampliado, vamos a tener más oportunidades de todo sentido, de reparaciones de buques, de servicios a buques, de aprovisionamiento, de la posibilidad de que si hay más carga transitando por el canal, ¿por qué no bajamos un poco de esa carga, le damos alguna transformación y la volvemos a trepar en otro barco? ¿No? Si somos tan privilegiados, nuestra ruta debería funcionar para traer materia prima o productos semielaborados y mandar producto terminado. ¿Por qué no estamos haciendo eso? Nos falta la capacidad para poder hacer eso y eso lo tiene que provocar el sistema educativo. Entonces, nosotros tenemos otro reto, o se va a poner otra situación. Este canal ampliado está supuesto a provocar ingresos adicionales de más de $1.000 millones al año. ¿En qué vamos a invertir ese recurso? ¿Nos lo vamos a gastar en el día a día? ¿Vamos a seguir como el perro correteándonos la cola? Parte de nuestro problema de esta bonanza y parte de nuestro problema de más de 50 años de mora en resolver la educación de los panameños es que hoy día la presión populista y la campaña asistencialista es creciente. La cantidad de dinero que gastamos para que la gente no se queje es mucho mayor que la cantidad de dinero que invertimos para que la gente no tenga de qué quejarse. Entonces, señores, esto en algún momento se reventará, y no podemos seguir así, ¿no? Yo soy uno de los que... Medio minuto. Yo soy uno de los que como bicho raro en el sistema académico propongo un modelo educativo, aparte de todos los retos que tenemos, que no sea de conocimientos, sino de capacidades. Que no sea de aprender, sino de crear. Que no sea desmotivante para nuestros adolescentes que abandonan la escuela, sino que sea interesante y atractivo para que la gente quiera prepararse más, porque si no lo hacemos, nadie nos va a ayudar a construir un mejor futuro. Muchas gracias. Mil gracias. Le damos la palabra a Douglas. Gracias. De antemano me disculpo con mis antecesores porque tengo una ventaja definitivamente con todo el conocimiento que han expuesto acá. Yo quiero presentarles muy brevemente algunos insights de una encuesta que hizo el Grupo Telefónica con los denominados millennials. No voy a preguntar acá ni voy a pedir que levanten la mano quienes conocen los millennials ni nada, pero únicamente quiero que vean un poco esta gráfica. No pido por favor que se ubiquen, sino únicamente que lo vean. Pero hay tres generaciones acá muy claras, ¿eh? Primero, los baby boomers, los que nacieron antes del 63. Luego la generación X, de los cuales yo pertenezco. Pero están estos denominados millennials. Y acá estamos hablando mucho de qué viene después del canal, de la ampliación del canal. Es importantísimo realmente cuando nosotros vemos que Panamá ha hecho muchísimas cosas durante mucho tiempo y de verdad antes que muchos otros países y tiene una gran ventaja y una gran oportunidad definitivamente. Pero después de hacer esta ampliación de una de las grandes obras maravillosas del mundo, ¿qué hay? Nosotros ya estamos hablando efectivamente que hay que cambiar la educación, el modelo de educación, hay que ver cómo se capacitan a las nuevas generaciones. Pero ¿conocemos realmente qué hacen o qué quieren las nuevas generaciones? Estamos viendo realmente que si hay estudiantes, y bien lo dijo don Juan, que definitivamente no están atendiendo a las universidades porque ya no les interesa. Y veamos por qué, muy rápido. Estos denominados millennials, ¿a dónde están enfocados? ¿Qué les gusta? Su fuente de información es lo digital. El papel ya es noticia de ayer para ellos. Lo digital es hoy, simple y sencillamente. Son muy sensibles con lo social. Una empresa que
tiene niños trabajadores, una empresa que no cuida el medio ambiente, no lo quieren, simple y sencillamente no la quieren. Creen en la colaboración, creen en tener ese carpe diem, ese momento, vive el momento, disfrútalo, es hoy. Tener comodidad en sus trabajos. Ellos quieren estar cómodos, ellos quieren sentirse parte de algo, no una jerarquía, y por eso es de que cuestionan estas jerarquías como tal. Les apasiona la tecnología, son muy versátiles, se acomodan muy rápidamente, tienen títulos universitarios, muchos de ellos. ¿Por qué? Porque sus padres efectivamente fueron de una generación, estos son los hijos de los baby boomers, de una generación muy trabajadora, muy trabajadora, y por eso tuvieron esas oportunidades. Y aquí hay un término que ellos inventan términos, son prosumidores. Y esto es que ya el consumidor como tal dejó de existir para ellos. Ellos piden y saben qué quieren y lo piden como tal. Si no se lo dan, lo buscan o lo crean. Simple y sencillamente eso. Aquí hay un tema en el trabajo. Estábamos viendo cómo se van a educar o qué estamos haciendo nosotros para que esta fuerza laboral se sienta cómoda. Ellos quieren estar en un lugar donde los quieran, simple y sencillamente. No tienen miedo, van con retos, buscan los retos, les encantan los retos, trabajan en equipo. El tener esas jerarquías del jefe, de mi jefe, para ellos no existe y no lo entienden. Simple y sencillamente esto. Y aceptan muchas responsabilidades. Entonces, es una fuente de verdad de conocimiento, de mucho entusiasmo, pero aquí vienen los temas. ¿Los entendemos? ¿Estamos nosotros proyectándonos qué viene después del canal, tomando en cuenta qué es lo que quieren? ¿O estamos nosotros construyendo un callejón sin salida? Porque el futuro lo están construyendo ellos. Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, un poquito, ver quiénes son estos millennials. Los millennials son una generación, como lo decía anteriormente, ahí la generación malcriada, ¿no? Porque ellos creen que saben todo. Y curiosamente, es la única generación en la humanidad, en la historia de la humanidad, que enseña a sus ancestros. Porque nosotros aprendimos de nuestros padres, y no al revés. Pero curiosamente nosotros aprendemos de nuestros hijos. Entonces, ¿quiénes son estos millennials? Esta generación digital, esta generación que está moviendo el mundo en una forma digital. Y luego hay que pensar, ¿cuál es la agenda digital que están teniendo los países? En la agenda digital abarca mucho, abarca educación, abarca evidentemente toda la parte económica, pero tiene que tener una agenda digital. Y hablando de lo digital, las redes sociales. A mí me encanta esto. Veamos un poco aquí en Instagram. Muchos de ustedes han escuchado, tienen Instagram, son activos o son pasivos, que únicamente ven, que es lo que sucede en las redes sociales. De todos estos que están acá, Selena Gómez, Taylor Swift, Kim Kardashian, ya la hemos escuchado muchas veces, ¿no? A ella, Ariana Grande, Beyoncé, etcétera. Todos los que están ahí, los top 10, con excepción de uno, son millennials, que es Beyoncé. Beyoncé no es millennials, generación X. Veamos un poco redes sociales, nuevamente. Ariana Grande, una artista, una cantante muy famosa, tiene 3.600 suscriptores en YouTube. Ahí están un poco más en las redes sociales. Muchos conocen a Ariana Grande, pero esos 3.600, ella tiene un poco o casi 5 millones de visitas o de vistas de sus videos. Esta es una artista muy conocida. Pero el mundo digital y los millennials se manejan de una forma diferente. Y existe un muchacho como este que se llama PewDiePie. ¿Ok? Un sueco, 26 años. Él tiene casi 12.000 millones de visitas en sus videos. Vamos a ver, yo no sé cuánto es eso. Yo no sé cuánto serían las veces de los mayores acontecimientos en el mundo, como la transmisión del hombre cuando llegó a la luna, que fue un acontecimiento mundial. Tendría que ser como 32 veces eso para llegar tal vez al número que este muchacho de 26 años, que es un youtuber, otra terminología,
no es un influenciador de televisión, no es un influenciador de prensa, que algunos le podemos temer. ¿Qué tal si este señor dice, ¿saben qué? La empresa tal es mala porque imprime mucho papel. Olvídate de la empresa. Esa empresa está condenada. ¿Ah? Entonces hay que tenerle como que mucho ojo a estos influenciadores. Voy a ir más rápido porque se me acaba el tiempo. El tema, esta es una generación que está pegada al smartphone. Olvídense de las televisoras, olvídense de las computadoras, está pegada al smartphone. Telefónica hizo un estudio que busca entender a esta generación, porque queremos nosotros reinventarnos también como compañía y también exponer esto a los demás para que sepamos incorporarlo, porque ellos a nosotros no nos ponen atención. Nosotros tenemos que jalarlos, incorporarlos a nosotros. En Panamá, más del 62% dice ya tener un smartphone de los millennials. Esto fue una encuesta de hace 2 años. Yo estoy seguro que esto ya llega y supera el 80%. Pasan más de 7 horas conectados al día. Esto quiere decir de que están trabajando y están viendo su Instagram o de repente ven un mensaje de Facebook y lo contestan trabajando igualmente, multitasking como tal. Aquí vienen cosas, no están excluidos de la realidad nacional, les importa lo que sucede. Y veamos en Panamá, específicamente la corrupción y el crimen. O sea, sí están pendientes. Y recuerden, por favor, Guatemala, el año pasado, a través de las redes sociales, los millennials dijeron, basta ya. Y en Guatemala se hizo una cosa que jamás se ha visto. Han votado un gobierno sin derramar una gota de sangre. Esa es una cosa de verdad muy impresionante. Por el tiempo, y de verdad que hay mucha información como tal, de que los millennials están muy comprometidos con lo que quieren, están muy comprometidos en lo social. Quiero irme aquí, para ver un poco mis conclusiones en un minuto. Ya cambiaron los patrones de consumo, ya cambiaron los patrones de comunicación. Y si nosotros seguimos en lo tradicional, no estamos hablando con ellos. Ellos tienen un concepto de estabilidad y privacidad completamente diferente. Para ellos la estabilidad es seguir creciendo. Y si en una empresa no tienen ya crecimiento, buscan otra. No quieren estar 20 años en una empresa. Quieren conocer, quieren crecer. Y quieren conexión, quieren información. Hay empresas hoy en día que no tienen internet. ¿Por qué? Porque quieren que los empleados sean productivos. Vamos. Lo dejo ahí al conocimiento, ¿no? de cada quien. Pero hay algo muy importante de esto. Cierro con esta información, con esta idea. Google recientemente acaba de dejar de exigir un currículum académico a los empleados, porque se han dado cuenta que no existe relación con el mundo académico y el mundo real. Y don Juan lo dijo muy claramente, se están educando solos a través de la parte digital. Universidades como Stanford, como Harvard, tienen cursos en líneas gratis hoy en día. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es la agenda digital que tenemos para cambiar la metodología de educación? ¿Qué estamos haciendo para cambiar el mundo? Ahí lo dejo nada más para el cuestionamiento. Muchas gracias. Mil gracias, Daniel. Bueno, aquí tengo una tarea muy titánica. Muchas preguntas. La primera va para la ministra. Les agradezco que tomen micrófonos para agilizar un poquito. A ver, señora ministra, hay muchas preguntas que van con lo mismo. ¿Qué está impidiendo que se haga esta política pública de Estado para que no cambie con los gobiernos y el plan del que nos habló? Bueno, nada, realmente existe la vocación de hacerlo y quiero decirles que estamos en el proceso de hacerlo. Está el ambiente para hacerlo, con la facilitación del PNUD, con el apoyo del BID, con el apoyo de UNESCO ahora que recientemente también nos ha ofrecido su colaboración. Nosotros esperamos que esta conversación pueda hacerse a partir del próximo mes de junio y que en este año nosotros definamos no solo
nos sentemos a dialogar para saber qué hay que cambiar, porque Panamá ha tenido más de 28 diálogos educativos, sino a que nos pongamos metas concretas en el plazo de los tiempos, con indicadores precisos. Tengo la bondad de tener un Consejo Nacional de Asesores en Educación, donde hay distinguidos miembros de APEDE, donde está Julio Escobar, donde está Gaspar, donde está Fernando Aramburu Porras y entre otros, y yo creo y tengo la convicción de que eso es lo más importante que puedo lograr como ministra de Educación, el dejar una política de Estado y que si se define en este año, nosotros podamos caminar los próximos 2 años y medio de gobierno para dar los primeros pasos en dirección de esa política. Así que ese es un anuncio anticipado, pero eso viene. Y yo lo que espero es que sea ampliamente participativa y que realmente se logre un compromiso de todos los estamentos de la sociedad, en que una vez que nos pongamos de acuerdo en las metas e indicadores, trabajemos todos y caminemos todos en esa dirección. Perfecto. Don Juan, su opinión sobre modelos educativos, formativos, en donde se puede articular con la empresa privada. Sí, yo creo que es importante lo que mencionaba Julio de ir generando confianza. Vivimos en un mundo en donde los actores están enfrentados realmente, ni siquiera están dispuestos a colaborar, están enfrentados. Y eso tenemos que superarlo. Y solo podemos hacerlo a base de actitudes que nos indiquen o que muestren que nosotros queremos apreciar las diferencias, no tolerar las diferencias, que hay un tema ahí grande, hay un abismo entre una cosa y otra. Nosotros somos muy tolerantes, pero eso no quiere decir que apreciamos el valor que tiene la opinión del otro. Entonces, tenemos que empezar a apreciar las diferencias, escuchando, más que queriendo imponer nuestro criterio. Solo a través del diálogo podemos encontrar ese punto. Y se han hecho cosas. Yo siento que nos estamos acercando a ese momento, a pesar de que venimos de una situación realmente de enfrentamiento que se ha mantenido por décadas, fruto de un malentendido que históricamente nos ha causado un daño tremendo a la educación. Nunca lo pudimos superar. Ahora se están dando pasos. Siento que los líderes en el sector magisterial han dado muestras de que comprenden mejor la realidad, estos problemas que hemos mencionado. Así que yo creo que ese modelo de ir desarrollando relaciones personales y de ir aplicando inteligencia emocional. A veces queremos que la gente razone bajo un esquema muy matemático y eso no soluciona los problemas. En la universidad nos hemos dado cuenta que además de promover las competencias típicas, cognitivas, y tenemos que desarrollar los valores. Y entre eso está el valor de poder establecer un diálogo y de desarrollar esas competencias emocionales. Son estas pasiones las que realmente transmiten actitudes que van a producir al final el modelo que queremos, inclusivo. Muchas gracias. Julio, de lo que hablaba sobre la formación de los docentes, ¿cómo hacemos para incorporar o llevar a ese nivel a los docentes actuales en cuanto si hay una evaluación acorde a sus conocimientos actualmente y si vale la pena hacerlo? Y si crees que sea necesario, prudente, traer docentes extranjeros. Gracias por la pregunta. Yo quiero partir de una experiencia propia estando en la Secretaría de Ciencias. La mayoría de los docentes, en mi opinión y experiencia, quieren mejorar su propio nivel de desempeño en el aula. A ninguno de ellos le gusta pasar trabajo formando a niñas y niños. Y nosotros tenemos un compromiso ético con todas las generaciones de docentes que tenemos en funciones, de darles la oportunidad de que logren esa aspiración y eso le va a beneficiar al país. Para eso, los tiempos de capacitación y formación en el perfeccionamiento docente tienen que ser mayores. Y aquellos que la imparten tienen que tener el mejor nivel posible.
Eso significa personal de nuestras universidades y personal extranjero, porque nosotros no tenemos a la comunidad más fuerte posible de especialistas en educación en sus distintas ramas. Así que para empezar, nosotros tenemos que reconocer que el proceso de perfeccionamiento docente todavía tiene un gran camino por recorrer y que esa es una muy buena inversión, lo que significa involucrar universidades y especialistas extranjeros en ese proceso. Está la pregunta también de si necesitamos importar docentes, si entendí claramente la pregunta. Y yo creo que así como nosotros hemos estado dispuestos a resolver deficiencias en nuestros distintos sistemas, desde el fútbol hasta la educación a inicios de la República, nosotros deberíamos estar dispuestos a atraer al mejor talento que sea necesario, siempre y cuando el objetivo final sea que vamos a formar a los docentes nacionales para ocupar el lugar que merece la República como un radar para avanzar hacia el futuro. Entonces, en aquellas áreas que se necesite, donde tenemos grandes carencias, como en secundaria, química, en escuela media, como química, física, matemáticas, que prácticamente no encontramos quien forme, nuestro compromiso principal es con las niñas y niños que se están formando. Y yo pienso que planteado adecuadamente, una vez trascendemos esa gran desconfianza que hemos formado entre los distintos sectores, los grupos docentes van a aceptar el apoyo y ayuda que nos pueda prestar cualquier extranjero que logre resolver en forma temporal estas deficiencias que tenemos, siempre y cuando demostremos que el futuro de estos docentes va a ser mejor y va a ser beneficiado por este tipo de acción. Sí, solo quisiera ampliar un poquito. Algunos pasos se están dando y yo tengo que reconocerlo. Hay un conjunto de 11 universidades que con el apoyo del Ministerio de Educación arrancó hace nada más un par de semanas la primera capacitación masiva en las últimas metodologías para la enseñanza en las áreas científicas, con 110 profesores universitarios, acompañados por LASPAO, que es una organización sin fines de lucro asociada a la Universidad de Harvard, que ha trabajado mucho con las becas a los Estados Unidos y que está trayendo los mejores expertos norteamericanos y del mundo para que preparen a nuestros docentes universitarios de las áreas científicas de cómo son las nuevas estrategias para su enseñanza. Ha pasado desapercibido porque a veces lamentablemente estas cosas no se les da la relevancia, pero ese es un primer gran paso importante. Senacid, hemos vuelto a tomar una iniciativa cuyo padre está aquí sentado con nosotros y fue Julio, de Hagamos Ciencia, para cambiar la forma en que se enseña las ciencias en la escuela primaria. Ahora la iniciativa es formar pares, maestros mejor preparados para enseñar ciencias, que tomen el posgrado en indagación y a su vez sean multiplicadores en su escuela con los otros maestros. Un enfoque nuevo, la misma iniciativa. Son pasos todavía tímidos y que si se establecen tímidos porque necesitamos multiplicarlo por 100 para que alcancen a todo el sistema, pero son pasos que realmente vale la pena apoyar y que debieran surgir en esa discusión de política de Estado y convertirlos en un gran programa nacional, lo cual va a requerir inversiones, pero creo que son inversiones inteligentes. ¿Querías decir algo, Daniel? Sí, gracias. Únicamente solo quería agregar que curiosamente los docentes ahora tienen un gran reto. Nunca han tenido competencia, por llamarle de alguna forma, nunca. O sea, son ellos los conocedores, para decir, del conocimiento. El reto que tienen es que ahora los jóvenes no aprenden de ellos muchas veces porque no están a su nivel y su competencia como tal es YouTube, por decir algo. Curiosamente, mi hijo me lo dice: papá, es que la maestra dice y repite y vuelve a decir, dice, bueno, y ya. Entonces lo regañan porque no pone atención. Pero él sí pone atención, él ya lo entendió. Pero además dice, cuando tengo una duda, voy a YouTube y lo encuentra y lo entiende. Entonces, ese es el reto que tienen. Exactamente. Aquí comentábamos que efectivamente el sistema es muy aburrido para ellos. Ellos se aburren porque en la casa eso lo ven 3 veces. Gaspar, ¿consideras que
un modelo de hacer una educación en paralelo puede funcionar. Bueno, no estoy seguro qué significa una educación en paralelo, pero Un modelo, un tema que nosotros no hemos abordado como otro reto es que el sistema también tiene que aprender. ¿Cómo aprende el sistema? Igual que aprendimos nosotros, la mayoría aquí somos ingenieros, experimentando. Entonces, por ejemplo, en las últimas décadas el sistema educativo finlandés ha recibido un reconocimiento de los primeros, de los mejores en el mundo. Y sin embargo, no conformes con eso, el año pasado inauguraron una escuela de creatividad, un modelo de escuela que no tiene la estructura tradicional, no tiene la clasificación por edad, sino por intereses, no tiene las aulas con fronteras, sino son abiertas y participativas a la comunidad interna y externa. No tiene el modelo de que alguien es el dueño de la información o del conocimiento, tiene el enfoque de que a la escuela se va a crear conocimiento. Entonces, ese tipo de esfuerzos son los que provocan experimentos constructivos de los cuales luego el sistema como tal puede aprender, y me imagino que esos son los modelos paralelos que hablan. Para mí ese sería, o sea, hay una cantidad de distintos proyectos que se pueden llevar en paralelo al sistema tradicional para ir adoptando cambios de forma gradual, pero que han sido cambios que han demostrado los resultados que al final queremos lograr. Entonces, yo sí creo que en efecto otros países lo hacen, ¿por qué nosotros no lo hacemos? probablemente, y creo que está en la mente de muchos aquí, como hablábamos de barreras, todos creemos que una gran barrera son los gremios de docentes que ya se han convertido en una verdadera... Entonces, cuando se piensa hacer algo en paralelo mientras ellos se van autoeliminando, no sé. Ministra. Mira, nosotros hemos trabajado ya en estos más de 20 meses buscando cerrar ese distanciamiento entre la administración del Ministerio de Educación y los gremios docentes. Hay más de 40.000 docentes. Querrámoslo o no, ellos son los actores, son actores fundamentales y si queremos lograr un cambio, tenemos que llevarlos motivados a introducir cambios en su metodología, porque podemos en el papel escribir el currículum perfecto, definir la teoría maravillosa, tener la tecnología en el aula, y si el maestro o el profesor no la utiliza, no cambia su estrategia, no vamos a tener mejoras en la calidad educativa, así estén en un palacio de infraestructura. Entonces, el maestro es fundamental y no puede cerrarse el diálogo con el sector gremial. Hemos estado conversando, sí, ha costado horas de horas lograr un acercamiento, pero hoy yo puedo decirles que sin que ellos pierdan de vista que ellos están esperando un aumento el próximo año, podamos conversar con ellos en decirles la sociedad quiere un cambio en el sistema educativo que depende de ustedes y no va a aceptar otro ajuste si no hay un compromiso de cambio por parte del sector docente. Hablar de necesitamos disponer de ustedes después de las horas de clase para seguirlos perfeccionando. Hablar de que tenemos que mejorar cómo se ingresa a la carrera docente. Hablar de que debe haber evaluación. Y son temas de los que podemos conversar y no generan rechazo. Entonces yo creo que ahí hay un avance que tenemos que cuidar y se tiene que seguir trabajando en esa dirección. Porque yo creo que sí existe la disposición y la conciencia de que ese cambio es necesario. Y hay que, pero es una planta pequeñita, hay que cuidar su entorno y seguir regándola para que pueda crecer y dar fruto. Ojalá que el fenómeno del niño no llegue ahí. A ver, Julio. Yo quería agregar dos cosas. Y quiero decir esto y lo repito cada vez que participo en algún
en algún evento donde se conversa sobre el tema de la actitud de los docentes. La experiencia que nosotros tuvimos en el programa Hagamos Ciencia, donde trabajamos con miles de docentes y más de 100.000 alumnos, y trabajamos con líderes de gremios docentes, es que nosotros no vimos ningún obstáculo particularmente aberrante para lograr trabajar con ellos y lograr los resultados que se lograron. Y cuando hablo de resultados que se lograron, no hablo nada más de que nos fue bien, etc. Hicimos una evaluación científica de ciencia empírica con grupos de control y se mostró la mejora en el aprendizaje de los alumnos. O sea, con esos mismos docentes de que estamos hablando, ya hay prueba clara de que se puede trabajar y se puede trabajar bien. Tenían muchas quejas, honestamente la mayoría perfectamente válidas. Igual que personal del ministerio, como lo sabe la ministra, va a tener muchas quejas y muchos de los gremios con los que tratamos, incluso los gremios empresariales, tienen muchas quejas. Eso no nos debe sorprender, pero quería aprovechar para comunicar la experiencia de que nosotros tuvimos una experiencia masiva con docentes y líderes docentes que dio muy buen resultado. Y el segundo comentario que quería hacer tiene relación con lo que mencionó Gaspar en materia de tener los especialistas suficientes. Varios gobiernos sucesivos de todos los colores y sabores han invertido sostenidamente en becar, al igual que hizo Chile, de hecho antes de que lo hiciera Chile, en enviar algunas de nuestras mentes más brillantes al extranjero a formarse como especialistas. Y el objetivo principal de ese programa es renovar nuestras universidades y nuestros centros de producción de conocimiento. Pero como país, al igual que en educación, en otros niveles no hemos invertido lo suficiente para que ellos encuentren una plataforma productiva al regresar, de manera que están regresando y se están regresando al extranjero. Eso, en lenguaje médico, yo creo que se conoce como lobotomía. Le estamos haciendo una lobotomía a nuestro país sin darnos cuenta. Sí. Para cerrar nada más, yo quería no dejar por fuera la parte de Douglas, esta brecha, e incluso el último mensaje que dejaste con Google, esta formación de competencias, ya sabemos del método de aprendizaje, de todo esto, esta brecha, tu experiencia regional, ¿qué opinas? ¿Cómo llenamos ese espacio? Gracias. Fíjate, nosotros muy conscientes justamente tal vez de esa brecha, lo que buscamos es no quedarnos en esta revolución digital, no quedarnos atrás, nos quedamos atrás en la revolución industrial, nos hemos quedado ya en muchas revoluciones. Este es el momento en que todos los países podamos entrar en esta ola de la revolución digital y hay que reducir esa brecha digital que existe. O sea, ya hay grandes avances, se puede decir muy claramente en toda la región, ya lo vimos de verdad en la presentación inicial del BID, pero realmente avances en educación existen, pero en la brecha digital cada vez se van haciendo más grandes. En Telefónica, a través de Fundación Telefónica, nosotros sí estamos buscando llegar a esas escuelas, no de una forma paralela, pero en conjunto con los ministerios de educación para llegar a estos jóvenes, tanto a los millennials como a los centennials, que son los más pequeños, que en realidad ya son los que dicen que vienen con el teléfono en la mano prácticamente, a esos, llegarles justamente para que en realidad no exista ese gap, ¿verdad? Sí estamos trabajando muy de la mano, siempre hemos estado también en disposición de trabajar en conjunto con los ministerios de educación, porque es importante transmitir y transferir ese conocimiento. Muchas veces la gran barrera que existe para reducir la brecha digital son los propios docentes, porque los estudiantes conocen más que el propio docente, ¿verdad? Entonces, sí estamos trabajando muy de la mano de eso. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. De verdad, hay esperanza. Políticas de Estado, vamos a formar mejores docentes y vamos a negociar con los docentes, vamos a dialogar con ellos. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Evaluación y para su fortalecimiento en educación continua, ni hemos fortalecido su formación inicial, que es ir a nuestras universidades y a la normal y revolucionar cómo formamos a nuestros educadores. Y tomar a los que están en el sistema y llevarlos a forzarlos a que la educación no sea una semana al año, sino durante todo el año.
que implica que tengan el compromiso de trabajar después que salen de clase en perfeccionarse. Esas son algunas metas de las cuales podemos empezar a dar unos primeros pasos y les informo que se está trabajando en un perfil docente con las universidades que forman docentes, porque el reflexionar sobre el perfil docente los hace reflexionar sobre el propio trabajo que hacen y de eso ya esperamos resultados este año. Estamos revisando algunas acciones que se han hecho en el pasado como la transformación curricular, pero no es solo el cambiar las asignaturas, a cuántas horas damos de inglés o cuántas horas damos de historia, es cómo lo damos. Es estrategia metodológica, porque aún, haciendo alusión a una polémica reciente, aún dando historia, se puede fortalecer la capacidad de analítica y de razonamiento crítico de nuestros jóvenes. Es como dar la clase, y no necesariamente eso se va a adquirir en una clase de español, se debe adquirir en todas las clases. Y ese cambio metodológico debe llevarnos a un perfil de docente con más exigencias para el ingreso a la carrera docente, con evaluación continua y con estrategias para fortalecer a los que ya están en el sistema, que es parte de lo que estamos trabajando hoy. También estamos trabajando en un sistema de evaluación. Lo que no se mide no se puede mejorar. Y no es solo participar en PISA, como el gran lanzamiento que vamos a tener esta tarde. Es tener evaluaciones nacionales, como muy bien señalara Emiliana, que nos lleguen no a una media nacional, sino a tener un censo en cada escuela, ¿cómo estás? No con el propósito punitivo de señalar o menospreciar a la escuela, sino de poder diseñar una intervención pedagógica adecuada a las deficiencias que presenta cada escuela. Y puedo decirles que hoy estamos trabajando en eso y nos está apoyando el BID con un conjunto de especialistas de primer nivel de toda la región. Y esperamos, nuestra meta es este mismo año tener nuestro primer muestreo censal de tercer grado en lectoescritura, que si lo logramos alcanzar con una intervención para el 2017, tendremos grandes cambios. Hay estrategias que le permiten a nuestros jóvenes mejores oportunidades, que sepan inglés, pero fortaleciendo el inglés en la primaria. No es al salir del sistema que lo vamos a remediar, es cambiando su enseñanza en la primaria. La estrategia metodológica, enfocarla en español, sí, en matemáticas, sí, y en ciencias, pero al final debemos tener una estrategia metodológica diferente para enseñar cualquier asignatura. Y eso parte por el cambio en la formación docente. Nuestras metas son entrar en PISA, pero tener un sistema nacional de evaluación censal en español en tercer grado, en matemáticas en tercer grado y en español, matemáticas y ciencias en sexto grado. Y que eso debe ir avanzando como país a tener otro muestreo en tercer año o noveno grado y otro muestreo de salida de la secundaria. A que en las universidades haya un sistema de acreditación de las carreras de educación que fuercen a que los mejores entren a esas carreras y se tenga una educación, una formación para los educadores de primer nivel. Si nosotros logramos iniciar en estas metas, estamos trabajando en el inglés, en el sistema de evaluación nacional, y creemos que debe haber un ente independiente, público-privado, que dé seguimiento a la información sobre las estadísticas educativas y fortalecemos la capacidad administrativa del ministerio, probablemente tengamos las bases para un cambio en el sistema educativo que nos va a tomar los próximos 15 años y que tiene que ser un esfuerzo sostenido público y privado y de toda la sociedad. Y quizás el primer paso es, como en todo proceso de cambio, el ser consciente que tenemos que hacerlo, que es un asunto de supervivencia como país y que no hay excusas, siendo Panamá un país que ha tenido ese crecimiento económico, que hayamos perdido de vista que en la educación está el secreto de la continuidad en ese crecimiento, de la mejor distribución de ese crecimiento y nuestro lograr tener profesionales mañana que puedan ver el escenario mundial y ver sus cambios y tener la capacidad de enfocar el rumbo de crecimiento del país para aprovechar lo que venga después de la ampliación del canal. Muchas gracias. Yo mismo. Bueno, primero agradecer la oportunidad que me brindan de compartir este panel con figuras como una ministra
al final uno resulta estimulado y esperanzado de que el futuro va a ser mejor que el presente y que el pasado. Bueno, pero estamos en esa línea. Yo creo que estamos como en un juego de ajedrez en donde hemos perdido la mayoría de las fichas, pero estamos en muy buena posición. Y en el ajedrez la posición es todo, ¿no? Así que yo... Ni agua potable, mucho menos internet. Eso ya no es el contexto del siglo XXI que esperamos para todas las escuelas. Nos hemos quedado rezagados en la atención a la primera infancia. Nuestras escuelas no tienen preescolar y ante la demanda de más infraestructura, el pecado grave es que estamos cerrando aulas de preescolar para atender a niños de otros niveles educativos. Así que podríamos estar incluso retrocediendo. Esa inversión en infraestructura hay que hacerla y representa cientos de millones de balboas que el país va a tener que invertir y representa organizar esa inversión, porque no se va a hacer en los próximos 3 años. Probablemente el déficit en infraestructura educativa, calculo yo, que nos puede tomar entre 5 y 10 años empezar a compensarlo. Este tema no se queda solo en infraestructura. Necesitamos infraestructura en mejor estado. Y eso ha tomado mucho esfuerzo y mucha visibilidad en los medios de comunicación en estos 2 años. Pero el reto grande y el reto que está ahí latente es cambiar el paradigma educativo. ¿Cómo enseñamos para adquirir las competencias del siglo XXI? Que ya no es memorizar, que ya no es simplemente leer, escribir y aprender las operaciones básicas. Es tener capacidad de lectura comprensiva, es tener capacidad de razonamiento crítico, es tener creatividad e innovación, porque el mundo enfrenta retos para los cuales todavía no tenemos respuesta. Y si no formamos a estos niños y jóvenes para que ellos diseñen un mundo mejor que el que vivimos, tenemos grandes retos que no vamos a superar. Y la clave está en educación, tanto para la seguridad alimentaria, para tener suficiente abastecimiento de agua, que cada vez es un recurso más crítico, como para atender los retos que nos presenta el cambio climático. Todos esos, cómo distribuir mejor la riqueza en nuestro país, con mejores políticas públicas y mejor rendición de cuentas, y cómo tener profesionales más éticos, que utilicen los recursos sabiamente. Todo eso se redunda, como tener una población más sana, se redunda en un mejor contenido educativo. Algo que de verdad le proporciona a nuestros niños y jóvenes esas competencias que queremos. Una de las cosas más importantes, y lo voy a decir de primero, aunque podría ser lo último, es que Panamá necesita una política pública de Estado educativa con metas a 10 y 15 años. Eso es fundamental. Lo que haga el presente gobierno serán primeros pasos de un camino que hay que hacer con mucho foco en cuanto a las cosas que debemos mejorar del sistema. Hemos mejorado el salario de los docentes, pero no hemos establecido nuevas pautas para su... Panel, revisión de barreras, educación y recursos humanos. Vamos a recibirlos a todos con un fuerte aplauso. Ustedes están viendo el panel que tenemos aquí. Contamos con la ministra de Educación, que no solamente tiene la experiencia en la gestión educativa escolar, sino también en la universitaria, o sea que ella ha visto lo que sale y lo que entra al otro lado. Ahí nos puede ilustrar bastante. Juan Planels, siempre en el área de formación, lo recuerdan en la parte técnica, ahora como rector de la Universidad de Santa María la Antigua. Tenemos a Julio primero, Julio Escobar. Julio, científico, analítico, ahora con su disertación y su presentación del eslabón perdido. Interesante, ojalá hoy nos hable algo de eso. Tenemos a Gaspar García de Paredes, que dentro de su vida privada y sus quehaceres se ha involucrado también en solucionar, porque él ha vivido desde afuera los problemas de la escasez de talento y ahora a través de Unidos por la Educación está poniendo su grano de arena también. Y como único representante y de la perspectiva de la empresa privada, tenemos a Douglas Ochoa de Telefónica, que creo que va a ser sumamente interesante ver su punto de vista, porque eso nos va a cerrar el círculo un poco de lo que queremos hacer hoy.
Nosotros, los que han estado con nosotros desde el miércoles, se deben haber dado cuenta que este panel empezó desde la inauguración. No ha habido una sola presentación ni un solo panel que no haya tocado el tema de recursos humanos, de educación, y por eso considero que, modestia aparte, este es el panel más importante. No voy a dejar de decirlo. Hoy va a ser todo el día, abrimos con educación y cerramos con educación con don Ricardo. Así es que no quiero extenderme yo, lo importante es escucharlos a ellos. Les pido por favor que traten de limitarse a los 10 minutos que tiene cada uno para poder hacer después una buena discusión y que no nos anden tocando los timbres. Así es que le doy la palabra primero a la ministra. En primer lugar, muy buenos días y muchísimas gracias a todos los organizadores de CADE por esta invitación. Como nada más son 10 minutos y me toca una tarea inmensa de resumir en 10 minutos nuestra visión de la situación del sistema educativo y nuestras acciones inmediatas y la perspectiva que vemos hacia futuro de lo que debiera ser el país, vamos a tratar de entrar en materia rápidamente. Tuvimos la dicha ayer de estar en Costa Rica en una reunión de ministros y escuchar la presentación de la doctora Inés Aguerrondo, que señalaba que lo que requerimos es volver a pensar fuera de la caja cómo hacer nuestros sistemas educativos. Tenemos modelos educativos que tienen más de 200 años de antigüedad y que estaban centrados en enseñar. Empezábamos con enseñar a leer y escribir, aprender las operaciones básicas y luego enseñábamos contenidos y enseñábamos contenidos y enseñábamos contenidos. Todo uniforme, cada nivel bien segmentado, todos los niños aprenden igual y todos van a aprender lo mismo en los diferentes niveles. Y estábamos centrados en enseñar contenidos. Ese modelo fue exitoso, pero está agotado. Y para el siglo XXI, los retos que enfrenta el mundo, y por supuesto Panamá dentro del mundo, requieren competencias diferentes en contextos diferentes. Hablamos de competencia para el siglo XXI en contextos del siglo XXI. No voy a volver a qué tan lejos está Panamá de tener ese tipo de formación en escuelas particulares o públicas y qué tan lejos está Panamá de tener contextos del siglo XXI en sus escuelas, particularmente en las oficiales. Sí hay una gran necesidad de aumentar la inversión en educación y esa debe ser una decisión de política pública de Estado. Pero ese aumento en la inversión tiene que ser con un plan, tiene que ser con una meta de país, tiene que ser de una manera organizada, con rendición de cuentas y efectiva, porque simplemente duplicar el presupuesto de educación de un año para otro no va a darnos la respuesta si no hay una hoja de ruta de qué es lo que debemos hacer. Nosotros pensamos que es fundamental mejorar el contexto. Tenemos un rezago en infraestructura educativa significativo, sobre todo en el sector oficial. Nos faltan más escuelas y mejores escuelas. 700 escuelas, pequeñas sí, pero no por ello menos importantes, ni siquiera tienen electricidad.